Hola, de este tema ya he hablado, pero siento que es necesario volver a comentar. Estaré opinando acerca del nivel cultural, que es pésimo, de la preparación política y en todos los sentidos, cultural, que tiene la oposición política cubana. Mucha gente, cuando critico a la oposición política cubana, oposición a la que yo admiro, opositores políticos que la mayoría, los más famosos de la oposición política cubana, me conocen. Los conozco y hemos coincidido en eventos, en determinados espacios, lugares, incluso en la propia Cuba, y son opositores que cuando hemos hablado acerca de temas como este, por ejemplo, de la escasa preparación, del bajo nivel cultural de la mayoría de los opositores, ellos, casi en su totalidad, están muy de acuerdo conmigo. Esos que viajan, esos que vienen aquí, de las organizaciones más importantes, movimientos y partidos más conocidos en la oposición política cubana. Y estaré comentando precisamente para que comprendan que mi intención, como lo he dicho varias veces, no puede ser dividir a lo dividido. Entiendan eso. La oposición política cubana está dividida, fragmentada. Eso no es que lo digo yo, ni que mi misión es dividir. ¿Cómo voy a dividir más de lo dividida que está? La oposición está dividida, fragmentada, y se pueden unir en media hora. Ya, para los que me tildan de autosuficiente, yo me atrevo a unir a la oposición política cubana en media hora. Ah, si los líderes, denominados líderes, quisieran. Ahí es donde está el problema. Si ellos tuvieran interés en crear un frente común, un frente único para enfrentar a la dictadura cubana, ya ellos estuvieran unidos. Pero hay intereses personales, dinerito, ansias de protagonismo, el querer ser la cabeza de la organización, del partido, aunque tengan 20 activistas o 20 militantes, pero el querer ser la cabeza. Los premios, los viajes, las giras internacionales. Eso yo se lo he dicho a ellos, porque como yo no le debo nada a nadie, yo puedo hablar así. Una de las pocas personas que puede hablar así. Entonces, cuando estoy criticando el nivel cultural, la preparación de los opositores, es como decía Martí, criticar no es morder, es señalar con noble intento el lunar negro que oscurece la obra bella de la vida. Es para que estudien más, cosa que yo hago, yo me lo critico. Es autocrítica. Yo he tenido, por ejemplo, ahora en el 2016, debo leer más todavía. Y debo estar preparado muy bien políticamente. Es decir, que hay libros que sé que necesito leer. Pero hay mucha gente a la que se le hace difícil comprender estas cosas. No es para destruir a la oposición un video mío, unos comentarios míos. Ni en televisión, ni donde yo vaya, van a destruir a la oposición. Es con la intención de que comprendan de que muchos, y no estoy hablando nada más de los líderes, muchos en la oposición si se caen comen hierba. Y muchos de los líderes también. Demostrado. Eso no es porque lo diga yo, ahora se van a caer y van a comer hierba. No, no, es que son así. No les preocupa. No saben conceptos elementales, básicos. Y ayer hubo gente, cuando yo escribí acerca de este tema, que enseguida comentó, pero los mambises no tenían un nivel cultural, los mambises los mambises pelearon con el machete. La oposición política cubana es pacífica. Y cuando se trata de un movimiento de lucha pacifista, no se pelea con las armas y son las ideas el arma fundamental. ¿Cómo puede haber ideas en una oposición donde la desidia y la falta de interés por el estudio y la superación es lo que predomina? Pregunto, tienen que estudiar. Es la única forma de convencer al profesional cubano
que no está de acuerdo con el sistema político, muchos médicos, arquitectos, abogados, pero no se suman a la oposición, porque en la oposición existe también una dictadura y los líderes son los mismos, y cualquiera que se crea un partido o movimiento opositor jamás habla de elecciones en su partido o movimiento, y está ahí perpetuado en ese pequeño poder que el exilio le proporciona y que un grupito muchas veces ni se pregunta ¿por qué Fariña siempre ha estado frente a Fanto? ¿Por qué tiene que estar frente al movimiento Somos Más Eliezer Ávila todo el tiempo? ¿Por qué tiene que estar Berta Soler de presidenta de las Damas de Blanco? ¿Y cuándo son las elecciones? Cuando se le da un problema a eso que sucedió. Esas no fueron elecciones en el movimiento Damas de Blanco. No había otras candidatas, no se votó por nadie, no, era si Berta continuaba o no, eso es distinto. Entonces, cuando yo hago este tipo de críticas, la gente piensa que mi objetivo es destruir, desmoralizar, desacreditar. No, para que se nos una el pueblo cubano tenemos que hacer lo que decía Mahatma Gandhi. Debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Por eso, cuando yo empecé a hacer videos, a publicar en blog, enviar a periódicos, escritos, artículos, la televisión, cuando yo comencé con todo esto, el primero que se criticó y que nadie me está señalando con algo que yo no haya sido el primero en decir, fui yo. Me hice a mí mismo las críticas más severas, las más duras. Ahora la gente dice, no, que agente, la seguridad, que militante, que... No hay nada, nadie está diciendo nada. Usted lo que está es atrasado en las noticias. Yo tengo 2 años de haber brindado declaraciones por mi voluntad, sin tener la necesidad y sin tener la intención de venir a los Estados Unidos, porque viví en 5 países. Me costeé los pasajes de cada país a cada país yo. Ninguna organización, bueno, yo les digo, yo no le debo nada a nadie. Y Cuba, la dictadura cubana, dice que yo no soy cubano porque no me quieren de vuelta. No quieren, no me quieren de vuelta. Y estoy dispuesto a volver a Cuba, a hacer oposición en Cuba. Como también he dicho que todos esos que me critican, vámonos a la capital de Estados Unidos a sacar de aquí a los funcionarios de la embajada cubana. Vamos, pongan una cita un día, porque yo he estado en protestas aquí en Miami y no he visto a ninguno de los que me critican. Ninguno de los que me critican los he visto. Entonces, no se metan con la persona equivocada, que yo soy pesadísimo, lo he dicho varias veces, pesado y con la verdad. La oposición política cubana está enferma culturalmente, grave de muerte. Salgan a la calle, yo vine de Cuba hace 2 años, fue que yo salí del país. La ignorancia se los come, los mata. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo si quieren atraer, convencer, sumar a la población cubana que está apática políticamente, que ni le interesa a Fidel Castro, ni le interesa tampoco a la oposición, porque muchas veces lo que se burlan de los opositores. Estará bien, estará mal. Está mal, pero la oposición tiene que analizar hasta qué punto van a programas de televisión o están brindando entrevistas y se expresan mal, están faltos de conocimiento, de argumentos sólidos, convincentes. Entonces no es con la intención de destruir, se destruyen solos. Yo soy la voz que está planteando que la destrucción en la oposición es un problema porque no saben, no están preparados. Muchos, no todos, que hay gente que me dice que soy absolutista. No escuchan bien, parece. Yo digo siempre la mayoría, muchos, algunos. Nada, voy a impartirles clases de democracia a muchos que tienen 30 y 40 años de vivir aquí. Analicen mi video y díganme si en algún momento del video yo ofendí, o yo le dije hijo de puta a alguien, o yo mencioné algún nombre diciéndole tú lo que eres un maricón. Yo no digo eso. Aprendan, aprendan. Y si no les gusta, se van echando de mi Facebook. Ustedes saben, yo soy el que no le debe nada a nadie. Y el hecho de que te vayas no significa que no me conozcas ya. Tú a mí no me olvidas, ¿oíste?
y estoy aquí dando peleas. Cuídense, saludos y feliz Navidad.